Muchas gracias, gracias por invitarme. Me parece que este ejercicio que está haciendo la red Sí. que encabeza don Enrique Michel, pues es un gran esfuerzo que se va a hacer para sentar las bases, y no solamente de un nuevo federalismo, sino sobre todo de situarnos como Estado de cara a lo que viene. Felicidades a don Enrique Michel y muchas gracias por esta invitación. También saludo, por supuesto, al secretario general de la REDAC, a Arturo Uribe, muchas gracias, al vicepresidente de la REDAC, don Armando González, muchas gracias también, y bueno, pues Ignacio Camarena y a todas y todos los que nos acompañan. Voy a hacer una presentación, me pidieron que hablara de cara a la refundación de Jalisco, que me decían que es parte del objetivo de estos diálogos. Hemos estado en Guadalajara, que el ayuntamiento que encabeza el alcalde Ismael del Toro, trabajando fuerte con la cultura de paz. Y en ese sentido, hoy precisamente mi plática, y le pediría a Juan Pablo si me ayuda a hacer, compartir esta presentación para apoyarnos, dicen que somos más visuales que auditivos. Yo la plática la he fundamentado en un principio que creo que debe estar en la Constitución, en el nuevo constituyente, en la Constitución en la nueva Constitución que se prevé para el Estado de Jalisco, que es el derecho humano, la cultura de paz y la mediación. Algo que muchos tal vez no estemos contemplando con la trascendencia que es, porque luego se habla mucho de derechos humanos, muchas veces no se entiende qué es, la confusión está entre garantías individuales, derechos humanos, pero es muy importante, no solo, alguien se pueda preguntar, y por eso empezaré diciendo por qué tendría que estar la cultura de paz y la mediación como un derecho humano en la Constitución y en una Constitución del Estado de Jalisco, justo porque un Estado tiene que fundarse con los ideales que persigue un Estado, una sociedad, que es el vivir en una comunidad implica la paz y el orden social, ¿no? Y el Estado, el mismo derecho busca eso, que todos vivamos en un orden, en una paz, que hoy, precisamente también las primeras diapositivas, nos van a poner en la realidad en la que estamos. Estamos en una realidad en donde la violencia está desbordada. Y la violencia, ustedes saben que trae aparejada una serie de consecuencias que, por supuesto, afecta el cumplimiento de los gobiernos para el respeto a los derechos humanos, como la desigualdad, problemas económicos, etc. Por eso, el Estado debe tener como primer fin que esa convivencia pacífica, el orden social, deba prevalecer sobre todos los derechos humanos para que los demás derechos humanos puedan cobrar vigencia. Si la violencia se sigue desbordando, entonces el Estado de Derecho se pierde, se debilita, y entonces se complica avanzar hacia el respeto y respeto de los derechos humanos y hacia los fines propios de cualquier sociedad. Entonces, ¿cómo está México? ¿Cómo está Jalisco ante la violencia? Bueno, pues vamos a verlo. Miren, lo hemos escuchado muchas veces. El INEGI en sus últimas encuestas nos dice, y los números, incluso ahorita también hablaría yo de esas cifras negras, cómo se pueden establecer, cómo podemos determinar si son reales o no son reales, o es una percepción solamente. Ustedes, en la cifra de la Comisión de Delitos, en todo México en el 2010 teníamos 23.993 delitos por cada 100.000 habitantes. Jalisco estaba en 24.454, arriba de la media nacional. En el 2018 creció esa cifra en el país a 28.269 delitos por cada 100.000 habitantes, y Jalisco en el 2018 estaba en 30.445 delitos por cada 100.000 habitantes. Es decir, del 2010 al 2018, lejos de estar avanzando en la lucha contra la delincuencia, al contrario, estamos retrocediendo, como se ve claramente en estas cifras, y sin embargo los recursos han crecido para las áreas de seguridad en todos los niveles, municipales, estatales y federales. No traigo ahorita las cifras concretas, pero ahorita que estoy trabajando en mi investigación de doctorado, me estoy dando la tarea precisamente de sustentar todo ello. Y bueno, no nada más de hace 10 años están creciendo los recursos. Si vemos por lo menos 2 décadas para acá, los recursos han crecido de manera fundamental, y sin embargo la delincuencia también ha crecido. Es decir, los recursos no se están utilizando estratégica o eficientemente. Vamos adelante, por favor, Juan Pablo.
porcentaje de delitos con carpeta de investigación iniciada, porcentaje de delitos denunciados, cifra negra y número de delitos ocurridos. En el 2014, los delitos ocurridos era de 33.7 millones. En el 2018 dicen que ocurrieron 33 millones. Esta cifra se saca de la encuesta que se hace de victimización, la encuesta de seguridad urbana. Y bueno, de ahí solamente se iniciaron 7.2% de carpetas de investigación. Sin embargo, los delitos ocurridos contra los delitos que hemos escuchado muchas veces que se denunciaron es una cifra pues bajísima comparado con las que se cometieron. ¿Qué ocurre? Pues la gente no tiene confianza en las autoridades, no quiere perder el tiempo en ir a presentar una denuncia. Muchos factores impiden que vayan a denunciar, y de esos que se iniciaron delito, que se inició una carpeta, una investigación, una averiguación previa, como se decía en el anterior sistema, pues vamos a ver que muchos de esos asuntos van a quedar archivados porque no hay la capacidad para enviarlos ante un juez. Y de los que se envían ante un juez, pues todos ya conocemos la cadena que se tiene que pasar para que se logre una sentencia ejecutoria. Es decir, empezará por a ver si hay orden de aprehensión o no hay orden de aprehensión, si hay vinculación o no hay vinculación, es decir, si hay un proceso o no hay un proceso, si hay sentencia condenatoria o hay sentencia absolutoria, se va a una segunda instancia para ver si se sostiene o no, si se revoca esa sentencia condenatoria, y luego tiene el derecho el 3% primero de delitos no denunciados, pero si ya hablamos de impunidad como tal, podríamos incluso hablar de mucho más. Podemos hablar, como dicen algunos tratadistas, de menos del 1% de los delitos que realmente se castigan en el país. Eso es gravísimo. Otra cifra que resalto yo, 33 millones de delitos se cometieron, es decir, más o menos aproximadamente a una cuarta parte de la población del país le cometieron un delito. Es decir, de los que estamos ahorita en esta plática y los que nos están escuchando por Facebook y viendo, pues una cuarta parte de los que estamos aquí hemos sufrido un delito en el último año, porque esta cifra no quiere decir que se haya ido acumulando año con año. Esto significa que cada año se cometen este número de delitos. Eso es muy, muy grave y muy delicado. Alguien puede preguntar también cómo es que se puede alcanzar esta cifra, cómo podemos metodológica y científicamente llegar a esta cifra si nos dicen que solamente hay 6.8% de delitos, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que son, le podríamos dar, Juan Pablo, por favor, adelante, que son denunciados solamente 3.5 millones de delitos, de denuncias, y de esas se abrieron carpetas solamente en 2.2 millones de casos. Alguien puede preguntarse, bueno, ¿qué está ocurriendo con los 33 millones? ¿Dónde quedan? Si entonces los 31 millones, ¿dónde están? Bueno, están muy sencillos. Esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIPE, es una encuesta muy amplia, es una encuesta que se hace aproximadamente más de ciento y tantas mil personas en el país, y metodológicamente da las cifras correctas, ¿no? Incluso ahí mismo arroja esta encuesta por qué la gente no va a denunciar, por qué no denunció, y efectivamente con esta encuesta tan amplia se puede determinar científicamente, así lo podemos decir, no es un invento de algún académico, de algún experto, de algún activista social. Esto está comprobado que eso es el número de delitos que se cometen en el país. Puede llamar la atención muchas cosas. Una, la falta de confianza en las autoridades para que se lleven las denuncias. Segundo, pues el colapso, porque de ese 3 millones y medio que terminan en 2.2 millones de denuncias, muy pocas, quizás un 10 o 20% máximo, pasan a un juzgado penal. Entonces imagínense, de 2.2 millones estaríamos hablando de 200 a 400, creo que me voy lejos, creo que son como 200,000 casos que los juzgados o el Poder Judicial conoce, y de esos todavía se sigue haciendo un filtro. Eso nos habla de la ineficacia del Poder Judicial y de las instituciones para procurar justicia, y por supuesto también de los fracasos en prevención, el fracaso también en seguridad pública, de la que hablaré un poquito más adelante. Y la percepción de inseguridad pues es altísima,
porque por un lado, aunque los expertos en criminología nos dicen que no siempre se refleja el tema de percepción en el tema de la comisión de delitos, pero digo, si en un país en donde una cuarta parte de sus habitantes sufre la comisión de un delito al año, pues es normal que la percepción esté altísima. Y aquí vemos la encuesta de seguridad urbana que también se hace aproximadamente 74,000 personas en las 80 ciudades más importantes del país. Esta encuesta de seguridad urbana nos habla, por ejemplo, en Ecatepec, de las ciudades más altas con mayores problemas de percepción de inseguridad, 94.4%, o sea, ahí se siente inseguro casi toda la población. En Uruapan 94.1%, Coatzacoalcos 92.1%, pero para decirlo pronto, en todo el país la percepción de inseguridad es de 71.4%. Imagínense, de cada 10 ciudadanos en este país, sobre todo de los que viven en las ciudades, 7 de cada 10, 7 se sienten inseguros. También podríamos decir, bueno, algunos de ustedes, ¿por qué en las ciudades? Porque la encuesta de seguridad urbana pues va precisamente a las grandes urbes. Y aunque por naturaleza los ciudadanos, las personas, los habitantes, acudimos a una ciudad para sentirnos más seguros, fíjense lo contradictorio. Hoy las personas que viven en una comunidad rural se sienten mucho más seguros que quien vive en una ciudad. Y eso, bueno, tendríamos que entrar a una discusión mucho más amplia, que no es el momento ahorita, para platicar de toda la situación que ocurre en las ciudades. Vamos adelante, por favor, Juan Pablo. La percepción sobre la seguridad pública, bueno, pues dice que respecto a la situación actual sobre la inseguridad pública en su colonia, localidad, municipio, demarcación territorial e entidad federativa, comparando los niveles de 2013 al 2019. En el 2013, en promedio, las mujeres, ¿cómo se sentían? 65% se sentían inseguras. Hoy, en el municipio de demarcación territorial, se siente 74% inseguras. El total de hombres y mujeres en los municipios se sentían inseguros un 63%. Hoy en el país, en promedio, 70%, creció. Igual, en las entidades federativas, de 72 pasó a 78, en promedio hombres y mujeres. Y no alcanzo a ver aquí, creo que a nivel colonia o localidad, ya en lo más local, el 44% subió al 50%, ¿no? Entonces son cifras demoledoras, cifras crudas, que nos dice cómo no nada más ha crecido la inseguridad, ha crecido también la percepción de inseguridad. Es decir, hoy los mexicanos nos sentimos más inseguros y en ese sentido, bueno, pues pues podemos hablar de fracasos en materias de políticas públicas de seguridad en el país. Vamos a la siguiente, por favor. Algo que es importante, algo que es importante es, yo estoy hablando de lo macro porque hoy precisamente el derecho humano a la paz, a establecer políticas públicas que empiecen a resolver el conflicto, hago un paréntesis y lo adelanto, tiene que pasar por la participación ciudadana. Si los ciudadanos no se involucran en este proceso de enfrentar la violencia, construir para ir trabajando en favor de la paz, no va a haber ni política pública ni recursos que ayude a resolver el conflicto de violencia. Y por eso me traje esta lámina que habla de los conflictos, enfrentamientos, es decir, de los pequeños conflictos. Ya hablamos de los delitos, podemos hablar de los delitos que más causan temor y estragos y más afectaciones a los bienes jurídicos tutelados de las personas, como es el secuestro, el homicidio, el robo con violencia. Pero hay conflictos menores que también están causando problemas y que trastocan la convivencia armónica que debe haber en la familia, en la comunidad, en la colonia, en el barrio y en las ciudades, en las pequeñas localidades. ¿Y cuáles son? Bueno, la encuesta de Ciudad Urbana dice que el 32.9% de la población de 18 años y más tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana durante los últimos 3 meses. El conflicto o enfrentamiento con mayor frecuencia a nivel nacional fue el ruido, con 11.4%, seguido de basura tirada o quemada por vecinos con 10.2%. ¿De qué estamos hablando? ¿De delitos? No. Estamos hablando de incivilidades, de infracciones a la justicia cívica, el modelo de policía y buen gobierno, o a los bandos municipales, como se decía. Es decir, infracciones, conductas antisociales que trastocan y que de alguna manera, imagínense,
32% estamos hablando que de cada 10, más de 3 personas tienen un conflicto en el tema de la convivencia cotidiana, es decir, en lo más cercano que es con los vecinos. Y el primer problema es el ruido. Y ahí habría que analizar cuál de todos los ruidos. Bueno, no nada más el ruido de restaurantes, discotecas, bares, antros, esos están muy en zonas comerciales, en ciertos lugares nada más, pero el ruido que genera el vecino subiendo la radio, las fiestas de los fines de semana, eso es el primer problema que en las ciudades se está presentando. Y eso tiene que abordar diferente. No se tiene que abordar, como ahorita también voy a hacer, la crítica a la seguridad pública que existe en este país a nivel municipal, estatal y ya no se diga federal. Y el segundo es la basura tirada o quemada por vecinos. Entonces, estos conflictos se pueden resolver en la medida en que se aborde desde los municipios y se involucre a los ciudadanos. Vamos al siguiente. Conflictos directos. La población de 18 años y más, también en las zonas urbanas, tuvo al menos un conflicto de enfrentamiento en los últimos 3 meses. En 67.2% de los casos fue con vecinos, mientras que en el 29% fue con desconocidos en la calle. Entonces, imagínense, aumenta, ¿no? Es decir, allá hablábamos de 32%, aquí ya estamos hablando de casi 7 vecinos, primero con los vecinos y luego de 29% en casos de desconocidos. Esos son de ese 30%, también habría que decirlo. Entonces, la cifra es altísima, la convivencia con los vecinos no es buena, la convivencia con vecinos no es pacífica. Y solamente en un 30% también se presentaban estas sensibilidades, estas conductas antisociales, solamente en un 30%, pero los principales conflictos están con los vecinos y son los conflictos menores, son conflictos que van a escalar y se van a convertir en delitos en la medida en que no se atienda. Vamos a la siguiente. Muy bien, a ver si pudiéramos un poquito, bueno, yo ya abrí aquí no sé si lo hice para todos o nada más para mí. Bueno, ya. Los derechos, ¿qué son los derechos humanos? Después que vemos cómo está la cruda realidad y llamo yo la atención en lo que son los conflictos que se están presentando día con día, sobre todo con los vecinos, que es muy alto, algo que a veces no vemos. Estamos permanentemente enfocados viendo los conflictos en todo el país, sobre todo de delincuencia organizada, que sí es gravísimo, de homicidios, de robos a casa, robos con violencia, secuestros, pero esos delitos, si los comparamos con el 30% de los conflictos que se presentan entre vecinos, ahí creo que es muy relevante que también pongamos la vista y pongamos atención. Entonces, empiezo recordando qué son los derechos humanos. Dicen, los derechos humanos son la suma de los derechos individuales y colectivos inherentes a todas las personas sin distinción. Se establecen y proclaman con el objetivo principal de garantizar la dignidad humana de las personas, lo que significa que todas y todos, sin distinción, tenemos acceso a un desarrollo y bienestar plenos durante todas las etapas y aspectos de nuestra vida. Es decir, los derechos humanos, la persona humana en su dignidad como tal, sin distinción de sexo, color, raza, etcétera, tiene derecho a desarrollarse plenamente y a vivir en felicidad, a vivir pacíficamente, a vivir en convivencia, porque es parte de esta necesidad. Y al vivir en convivencia, tengo derecho a desarrollarme plenamente, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la educación, a una vivienda digna, a una alimentación digna, para que eso me permita desarrollarme en su momento a un trabajo. Todos esos derechos humanos son inherentes, pero pues el derecho a la paz es importantísimo. Entonces, todos estos derechos humanos como el ideal que tienen las personas y que los estados deben de preservar, pues se contraponen con la desigualdad, con la violencia, etc. Entonces, lo primero es, el derecho humano a la paz debe estar como un eje prioritario, transversal en los gobiernos, para que de ahí parta a lo demás. Vamos adelante, por favor. Ya en el artículo de la Constitución, el 17, se reconoce como un derecho a la autorización de la solución de conflictos.
Eso significa que dentro de los métodos alternativos que existen se prepondera la mediación para acceder a la justicia. Ciertamente, la mediación es uno de los mecanismos que sufre más eficacia para lograr resolver conflictos en todos los niveles. Hoy lo que estoy diciendo, en otras palabras, es rompamos los esquemas. El esquema de la seguridad pública, de tener más patrullas, de tener más armas, más poder de fuego, más policías en las calles, no va a resolver la seguridad porque no la ha resuelto. E incluso el grado de la desesperación de militarizar la seguridad pública tampoco, no la ha resuelto y no la va a resolver. Las instituciones de justicia tradicionales, los juicios tradicionales, tampoco lo han resuelto ni lo van a resolver. Tenemos que voltear a construir la paz de otra forma, empezando no de lo más difícil a lo más fácil, de los conflictos más fuertes a los conflictos menores. Porque los conflictos que estamos viendo poco y que no hay políticas públicas tan efectivas como la prevención y la cultura de paz, son los conflictos que se pueden ir resolviendo y que pueden a temprana hora ir resolviéndose poco a poco. 2, está comprobado que las instituciones no van a poder solas, ni con todos los recursos del mundo. Se necesita que los ciudadanos se involucren a construir, primero, a educarse en cultura de paz, que ahorita vamos a hablar. ¿Qué es la cultura de paz? Dentro de la cultura de paz, reconocerse como persona con dignidad humana, a un derecho humano a vivir en paz y a tener el respeto de sus derechos humanos, y en ese sentido, pues implica el ideal de la felicidad, del bienestar, etcétera. Y por ende, yo también tengo mis límites para respetar, tolerar, dialogar, resolver conflictos, pero como una responsabilidad social. Y entonces, las políticas públicas deben de implementar esa participación ciudadana, que difunda la cultura de paz. Primer paso. Segundo paso, una vez que estemos conscientes, educados, reeducar a las niñas y a los niños, etcétera. Siguiente, por favor. Y entonces, cada una y cada uno empezar a ser líderes o agentes de paz, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, o gestores de paz, que diría la palabra, alguien que gestiona la paz permanentemente, primero consigo mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no conozco de qué es la paz, no conozco todas sus técnicas, mediación, conciliación, arbitraje, educación emocional, etcétera, pues menos voy a lograr transmitir la paz a otro lado, en la familia, en la comunidad, etcétera. Entonces tiene que ser desde lo local hacia lo nacional, desde lo micro a lo macro. Entonces la cultura de paz son esos valores que hay muchas definiciones más, igual que de derechos humanos, pero más o menos dicen lo mismo. ¿Qué es la cultura de paz? Valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, buscando identificar las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo entre las personas y los grupos. Así de sencillo y de concreto, esas son las culturas. Tengo esos valores, tengo esas actitudes, a lo mejor no las tengo, me conozco cómo soy. Los abogados, que somos los primeros que tenemos que romper el esquema de contienda, de lucha, de pleito, de mentiras con los clientes y simulaciones y corrupción, etcétera. Y así sucesivamente, persona por persona, hay que reeducarnos, hay que difundir, pero hay que empezar a formar estos gestores de paz que ayuden a construir la paz, a resolver los conflictos. Porque aquí dicen, y previenen los conflictos, pero recientemente, por ejemplo, escuchábamos en una conferencia a Raúl Calvo Soler, un especialista de muchos años en el tema de la mediación, y decía, conflictos hay en todos lados. ¿Quieres decir que no hay conflictos? Pues solamente cuando te vayas a la tumba no va a haber conflictos. Los conflictos existen como parte de estos intereses, esta forma de pensar diferente, etcétera, en este día a día que se vive en una sociedad con tantas complejidades. La diferencia es cómo se va a abordar la solución de conflictos. Esa es la clave en todo. Y entonces hay que aprender a vivir con los conflictos, pero hay que aprender a resolver conflictos desde todos los niveles, desde todos los lugares, y no solamente esperar a que todo hay que llevarlo a un juicio, porque el sistema de justicia pues es una manguerita muy chiquita comparado con todos los conflictos que se presentan en la vida. Y entonces se tienen que resolver la mayoría de conflictos para que los que tengan que llegar al sistema de justicia o a la seguridad pública sean la última ratio, como se dice en derecho, es decir, que sea la última posibilidad. Las primeras posibilidades es resolver la mayoría de los conflictos
todos los posibles conflictos en todos los niveles, en toda la gravedad que tengan, mínimos a mayores, ¿no? Esa es lo más importante. Vamos adelante. Por favor, Juan Pablo. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer esto si no se ha hecho en muchos años? Preguntar a muchos de ustedes. ¿Por qué no han podido los gobiernos? Porque la cultura de paz se ha visto en este país como un tema y de idealismo, como un tema no de trascendencia, romántico incluso. Entonces no hay una política pública. ¿Qué es una política pública? Yo lo traje aquí. Acciones de Estado que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad con el uso estratégico de recursos para aliviar los problemas. Es decir, no se trata de poner un parche en las acciones de gobierno para decir que estamos cumpliendo con la cultura de paz, sino se trata de hacer una política pública de Estado. Por eso la refundación del Estado de Jalisco, en su máxima norma, que es la Constitución, tiene que estar el derecho humano a la cultura de paz y la mediación como una de las entes fundacionales del nuevo Jalisco que queremos, en donde la política pública que salga de esta normatividad sea como una columna vertebral para construir la paz, para empezar a darle vuelta a toda la violencia que tiene muchas complejidades. Vamos adelante, por favor. ¿Y cómo se compone una política pública? Pues se hace un problema en un diagnóstico. Ya dejamos muy claro toda la violencia que se vive en todas sus formas, porque siempre volteamos a ver los delitos de alto impacto, como se conocen, pero no volteamos a ver los pequeños conflictos que también están trastocando la pacificación de la gente, la convivencia armónica, la paz social que debe haber y que afecta psicológicamente en muchos aspectos, y por supuesto esos conflictos, lo dicen los expertos, no se atienden, van creciendo hasta que logran primero cometerse pequeñas insensibilidades que a veces no están ni siquiera reguladas en el reglamento de policía y buen gobierno, es decir, a nivel municipal como infracciones, no se abordan, luego avanzan a otro nivel, llegan a ser infracciones y luego llegan a ser delitos, primero delitos leves y luego delitos graves. Formulación de una política pública una vez que se identifica el problema. Después, esa política pública tiene que estar al centro de la toma de decisiones. Debe haber una implementación y una evaluación como parte de la rendición de cuentas. Una política pública que desde el derecho humano a la paz y a la mediación como uno de sus ejes, de sus técnicas más eficaces para resolver conflictos, esté desde la Constitución, para que de ahí, como lo vamos a ver más adelante, aquí viene mediación, derecho humano, política pública y políticas públicas que sean transversales. Es decir, que estén en todas las instituciones del Estado, que promuevan, todas las instituciones del Estado que puedan promover la paz y la mediación, tanto en instituciones públicas, privadas, internamente también, luego se ejerce mucha violencia, y obviamente que esté en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Tiene que estar en toda la normatividad y debe de alcanzar algo muy importante que lo puse al final, la participación ciudadana. La seguridad pública no se va a poder dar marcha atrás a la inseguridad, sino incluso se integran los ciudadanos a resolver estos conflictos menores, pero también a trabajar en recuperar la confianza en las instituciones. Podría hablar un poco de seguridad ciudadana como el policía. En este país, lo digo con esa crudeza y esa conocimiento de causa, no existe aún la seguridad pública ciudadana. No existe la seguridad de proximidad, como nos lo han venido diciendo en algunos lugares. Empiezan a avanzar algunas instituciones, algunos municipios, algunos estados, pero todavía no existe. Todavía no tenemos el policía que no dé miedo, no tenemos el policía que realmente sea de barrio, el policía que tenga habilidades para mediar, el policía que tenga habilidades para hacer marchas exploratorias con los vecinos, recabar toda esa base, esos datos y avanzar en los servicios, etcétera, públicos. El policía que sea analista de datos, porque este cuello de botella en el que se convirtió la fiscalía con 5 o 10 ministerios públicos para analizar 30,000 asuntos que no tienen un imputado, lo que se llama ahora imputado desconocido, en mis tiempos era un probable responsable que no se conozca.
¿Quién va a analizar 30,000 asuntos? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cuál metodología? ¿Qué software está utilizando? Por eso vámonos a lo micro. Barrio por barrio, colonia por colonia, el policía tiene todos los datos, pero debe de desarrollarse, capacitarse en análisis de datos. El policía que junto con los vecinos puede recabar ese tipo de datos y poder identificar perfiles delincuenciales, pero además trabajar desde los conflictos mínimos y empezarlos a resolver. Y de ahí empezar junto con los vecinos y con los ciudadanos y las ciudadanas a resolver los conflictos que se presentan cuadra a cuadra, colonia por colonia, y que además se capacitan los vecinos para empezar a resolver esos conflictos. Se convierten también en gestores de paz, se convierten en mediadores comunitarios. En las escuelas tenemos mediadores escolares, se aplica la justicia restaurativa, etc. Esa es la parte que todavía no tenemos, no hemos podido avanzar en ninguna parte del país. Guadalajara, lo hablaré al final, lo que se está haciendo y cómo hemos caminado. Vamos adelante. Hay otros mecanismos como de solución de conflictos como la conciliación, los encuentros restaurativos y el arbitraje. Pero dicen los expertos que la mediación es el mecanismo más importante, más eficaz para lograr resolución de conflictos, pero esos también son importantes, ¿no? La justicia restaurativa, que también está muy poco explorada. Si hay un mecanismo de resolución de conflictos que ayude a reconstruir el tejido social, es los encuentros restaurativos, los círculos restaurativos, los círculos de paz, que permiten que se involucre. Obviamente, quienes están empezando a infringir las normas municipales de reglamentos o pequeñas incivilidades, vamos a decir que los chicos empiezan a jugar fútbol en la calle, por ejemplo. Mucha gente no sabe, en algunos barrios ni siquiera se sabe que eso es una infracción a un reglamento. ¿Es una necesidad de los chicos jugar? Sí, pero también se empieza a infringir, no porque a lo mejor le dan el balonazo a la puerta, etcétera, y porque la mayoría de los reglamentos lo contemplan como una infracción. Porque a lo mejor no hay canchas deportivas en esa parte, unidades deportivas, pero a lo mejor las hay a una colonia cercana. Entonces, ¿cómo involucramos a los vecinos? ¿Cómo involucramos a los papás de estos chicos? ¿Cómo involucramos referentes de ellos, sus familiares? A lo mejor los ancianos de la colonia, a lo mejor el sacerdote o el religioso, espiritual, que ayuden precisamente a que no haya una confrontación entre ellos y se convierta en el conflicto escala. Y ya puedo hablar de otro tipo de conflictos o de inseguridades que se presentan. Y esos encuentros restaurativos son así. O el chico que a lo mejor empieza a robar y a lo mejor ni cuenta se han dado sus padres. Entonces, autoridades y comunidad se involucran y entonces detectan dónde está el problema de ese perfil que empieza a delinquir. A lo mejor falta de atención, a lo mejor un tema afectivo, casi normalmente ocurre eso, un problema o de drogas y el derecho represivo que tenemos. Hoy tenemos un derecho incluso culturalmente. Hoy la gente dice, vino, me quebró, bueno, no voy a decir quebró porque a lo mejor sería daños en las cosas, sería un delito, pero estaban los chicos aquí jugando, etcétera, me amenazaron, me ofendieron, quiero que los metan a la cárcel. Y entonces tenemos esa cultura de paternalista, de que queremos que todo nos resuelva la autoridad, pero también de hacer justicia como el lugar. Y la justicia tiene muchas caras. La justicia, la resolución de conflictos, tiene muchos abordajes y eso es lo que hay que explorar y sobre todo que no esperemos que la autoridad lo resuelva todo, sino que los ciudadanos empiecen a resolver esos pequeños conflictos, porque algo que tenemos que entender todas y todos, precisamente como parte de esta preparación, esta capacitación en la cultura de paz, es, vivimos en esta colonia. Y en ese sentido, al vivir en esta colonia, estamos viviendo, voy a vivir tal vez toda la vida y mis hijos van a vivir aquí. Si no aprendo a resolver los conflictos, primero en mi familia, segundo en mi comunidad, con mis vecinos, toda la vida voy a vivir con este conflicto. Voy a tener una herida abierta que no está sanando. Y si no me involucro a resolver los conflictos, pues también voy a tener los chicos que a lo mejor se drogan, que a lo mejor seguramente el día de mañana van a empezar a delinquir y así sucesivamente hasta que tal vez uno de ellos llegue a ser sicario. Esa es la parte que hoy se requiere de hacer una alianza fuerte con ciudadanos, que el ciudadano tome la responsabilidad social. Pero hablo más lejos aún. No solamente hablemos de la comunidad. Al final esta ciudad, este país, este estado y este país es nuestra casa. También yo no puedo ser indolente de lo que pasa en la Ciudad de México, lo que pasa en Nuevo León
porque al final lo que pasa allá también repercute aquí, porque si allá está escalando la violencia, muchos recursos se van a desviar para allá, etcétera. Podría hacer muchas reflexiones en ese sentido y argumentos, pero creo que queda muy claro la necesidad. Por eso debe haber un trabajo en la comunidad y un trabajo fuerte en la prevención. Y hablaba de que si no hay esta alianza con ciudadanos, si no se desplegan estas políticas públicas que vayan a trabajar con los ciudadanos, pues van a haber policías tal vez equipados como robots, blindados, etcétera, pero nadie les va a tener confianza. Nadie les va a dar la información que necesitan para hacer inteligencia, desde los delitos más sencillos hasta los delitos más delicados. Esa es la parte que se necesita. Por eso se debe trabajar formando agentes o gestores de paz. La gestión de paz es, no solamente yo sé ya de qué se trata la paz, cómo gestiono para ir resolviendo conflictos y para preservar esa paz o conseguir esa paz. Prevenir los conflictos, como se decía, en familia, en la escuela, en los barrios, en la comunidad. Y ahorita nos vamos ahí, Aarón, Francio Telles me está haciendo algunas preguntas, las estoy aquí leyendo, pero yo le pediría a Juan Pablo que las vaya escribiendo y al final comento, ¿no? Porque luego hay muchos mitos de lo que ahorita también él dice ahí, bueno, es que cómo se puede hacer si los delincuentes los defienden derechos humanos, ahorita explicaría eso. Esta parte es fundamental, empezar en familia, empezar yo, la persona, el ser humano. ¿Quién soy yo? Porque me debo de respetar como ser humano, debo de respetar a las demás, mi dignidad humana como persona, tengo derechos humanos y también estoy en una célula que es la familia o los diversos tipos de familias que hay ahora, cómo convivo ahí, y luego la escuela. En la escuela tenemos que, por eso yo hablaba no solamente de hacer programas de educación emocional, de cultura de paz, ¿no? Políticas públicas que surjan desde esta refundación del Estado de Jalisco en la Constitución y de ahí se desplieguen a todas las instituciones, la división de poderes y luego a todas las instituciones. Pero evidentemente en la escuela y en nuestra familia es donde donde nos educamos, pero donde nos debemos de reeducar los mayores y trabajar en barrios para que luego trascienda a la comunidad, a la colonia, a la ciudad, al estado y al país. Vamos adelante, por favor. ¿Qué estamos haciendo en Guadalajara? El alcalde Ismael del Toro, desde un principio, tiene una gran conciencia de lo que está pasando con la violencia. El alcalde Ismael del Toro tiene claro que el abordaje ya no es con más patrullas, con más policías en las calles. Por supuesto que es algo que se tiene que hacer, pero hoy las y los policías tienen que tener una formación distinta como lo estamos haciendo. Hoy en Guadalajara ya tenemos la mitad de los policías capacitados como mediadores. Hoy toda la corporación está capacitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un primer curso básico de qué se trata de los derechos humanos. Hoy tenemos convenios, somos de las pocas ciudades en el mundo que estamos en la red de ciudades seguras de la ONU. Tenemos convenio con ONU Mujeres, con ONU, también con la ONU para el proyecto el programa de ciudades seguras. Es decir, hay un diagnóstico de toda la ciudad. Guadalajara hoy también tiene, sí, mejores policías capacitados como nunca, y hay trabajo como senderos seguros en alianza con las universidades, y hoy se hacen ya marchas exploratorias en muchas colonias. Lo dejo también entre paréntesis, aún no es suficiente, aún no estamos viendo todavía de un día para otro el cambio, porque esto tiene que ser poco a poco, paulatinamente. Es una política pública de mediano, corto y largo plazo, pero sí se está trabajando. Hay en donde todas las áreas del gobierno, desde el primer nivel hasta los siguientes niveles, trabajando, abonándole a la cultura, a la prevención y a la cultura de paz. Por eso nos hemos dado la tarea de formar y capacitar para la paz. Tenemos un eje, además de todo esto que he planteado yo, un eje de educación emocional, un eje de mediación, un eje de justicia restaurativa y un eje de prevención de la violencia, donde hay académicos expertos que han estado capacitando. ¿A cuánta gente? Te pediría a Juan Pablo que si me ayuda. Hoy en la ciudad de Guadalajara tenemos a 40.808 ciudadanos capacitados ya en cultura de paz. De esos se han especializado a líderes que hemos llamado gestores de paz. No, Aarón, no te preocupes, claro que no. Además, hago un paréntesis, claro que las preguntas y los reclamos es legítimo. Yo también les diría que tengan la libertad, tenemos una plática, una conferencia, y cuando se construye, se tiene que construir en el debate, en la crítica, en ver qué necesitamos hacer. Por eso he tratado de ser también crítico yo. La libertad para que pregunten lo que vean más prudente a quienes nos escuchan, a quienes nos ven.
1.205 gestores de paz. Estos líderes están hoy construyendo, muchos ya en sus comunidades han estado haciendo talleres, trabajo, resolviendo conflictos, etc. Se han hecho 16 diplomados, 67 talleres, 39 cursos y más de 139 conferencias. 40,000 ciudadanos parece poco, pero del 1,5 millones de habitantes, podemos decir que los 3% de ciudadanos hoy en Guadalajara están capacitados en la cultura de paz. Vamos adelante, que creo que ya andamos acabando. Efectivamente, traté de ser, me dijeron 40 minutos y he tratado de ser muy completo. Voy a concluir con 3 ideas. Amigas y amigos, es muy importante que volteemos a ver cómo se va a resolver la violencia desde lo local. Es decir, yo hoy soy un convencido que las policías municipales, junto con los municipios, con los ciudadanos, es el primer eslabón para resolver los conflictos. Tenemos que trabajar ahí, porque incluso, si bien es cierto, el narcotráfico es el principal flagelo que está generando una violencia muy exacerbada y de, los desaparecidos también no hay que cerrar los ojos a esa gravedad, ese sufrimiento terrible que están viviendo miles de familias en el país. Los homicidios también, como nunca hemos roto cifras desafortunadamente en el país, pero yo creo que los municipios tenemos que enfocarnos a resolver los conflictos que están afectando fuerte, ya lo vimos con números, a los vecinos, involucrar a los ciudadanos y empezar a resolver esos conflictos, esas pequeñas incivilidades. Modelo de justicia cívica, el cual ya implementamos en Guadalajara, el modelo de seguridad ciudadana, que ya lo implementamos, pero estamos por, el presidente presentará en estos días el reglamento ya de seguridad ciudadana con todo la implementación, la capacitación, etcétera, aunque ya estamos con varias estrategias, y desde ahí empezar a resolver primero los delitos de menor, más leves, y luego ir a los más grandes. Y yo plantearía esta idea: las policías estatales y la Guardia Nacional y el gobierno federal tendrían que enfocarse a los grupos criminales de delincuencia organizada. Yo creo que los municipios en el país no tienen la capacidad para enfrentar al crimen organizado. Esa es mi postura, mi planteamiento. Tendrían que tener una colaboración de intercambio de información, de hacer inteligencia, pero nada más, porque si no vamos a seguir viendo lo que vemos en algunos municipios que son muy pequeños y que efectivamente están cooptados muchas veces por el crimen organizado. Entonces, a esos municipios hay que trasladarlos a otro nivel de participación, de trabajo, de especialización en el modelo de justicia cívica, en la resolución de conflictos y, por supuesto, involucrar a las y los ciudadanos, desde los niños hasta los adultos. Gracias.